Polar presenta hoy el Vantage V3, una renovación después de 3 años que viene con AMOLED, con mapas y con nuevo sensor de pulso óptico muchísimo más capaz que hasta ahora. Pues tras 3 años en el mercado, el Vantage V2 la verdad es que necesitaba una renovación. Estaba ya un poquito ahí apartado en el catálogo de los relojes y todos le echábamos en falta eso, que nos faltaba un poquito de vida en Polar y estábamos un poquito con miedo, ¿por qué no decirlo? Pues el Vantage V3 puede parecer continuista en prestaciones, porque la verdad es que tampoco es que haya grandes cambios a nivel de software, pero es que por dentro del reloj todo cambia, es todo totalmente distinto. No solo es la pantalla AMOLED, también es la recepción de satélites multibanda que se había estrenado anteriormente con el Ignite 3, nuevo sensor de pulso óptico que ahora Polar denomina Polar Elixir, que realmente es, digamos, la base sobre la que va a trabajar Polar en los próximos años y lo que va a suponer todo lo que va a hacer Polar en los próximos años. Hay algunas funciones adicionales, navegación con mapas, que es alguna de las cosas que estáis pidiendo. Pero bueno, antes de ir a todos esos detalles, quiero hablarte principalmente de todos esos cambios de hardware, que como digo es al final lo gordo que viene con esta presentación de hoy, y luego hablarte un poquito de esos cambios pequeños, eso sí, a nivel de software, porque no ha habido grandes cosas que se hayan anunciado a nivel de software y prestaciones, pero bueno, ya como te diré más adelante, es que es Polar, tampoco podemos esperar otra cosa. Bueno, pues a nivel del hardware, ¿qué es lo que tenemos? Evidentemente lo primero que debo destacar, nada más que veas el reloj, es su pantalla AMOLED. Es una pantalla táctil AMOLED, ya sabes, con brillo de máximo, con todos los colores, que es al final pues lo que estáis todos pidiendo ahora mismo. Al menos si utilizáis el reloj en interior. Porque si lo utilizáis en exterior, a lo mejor hay momentos en los que no es tan práctico como, por ejemplo, si los ponéis encima de en el manillar de la bici. Ahí tenemos algunos problemas, pero bueno, si lo que te preocupa es verlo a plena luz del sol, ahí no tienes que preocuparte porque la pantalla llega hasta 1050 nits, que es lo que tenían los Apple Watch hasta hace 2 días, como, digamos, marcando el tope de calidad en cuanto a brillo. Tiene una resolución de 462 x 462 píxeles, que para ese tamaño de pantalla la verdad es que está bastante bien. La lente tiene protección de Gorilla Glass, no tiene zafiro ni otras cosas, se queda en Gorilla Glass. En cuanto a tamaño, estamos hablando de un reloj de 47 milímetros de diámetro con 40 y tantos centímetros de grosor, 14,5 milímetros de grosor y 57 gramos de peso, es decir, es un reloj bastante ligero y de hecho si le quitamos la correa se queda en 39 gramos, una cifra que está francamente bien. La correa, por fin, 22 milímetros tradicional, ya no necesitamos utilizar ningún tipo de adaptador específico para poder montar una correa que tú tengas. Y si quieres volver a montar la correa original del reloj, tener que quitar el adaptador, poner la correa suya, todo eso se olvida. Ya tenemos la correa estándar, como siempre queríamos. El reloj está hecho en aluminio, tanto caja como bisel, y luego se sigue manteniendo lo que es el estándar de botones de Polar, que son 5, además de la pantalla táctil. Pero bueno, ahí nada cambia porque en definitiva pues ya los Vantage V2, el Grittix Pro, el Pacer Pro, todo eso tenía pantalla táctil, así que nada ha cambiado. Sí que cambia, procesador, según Polar bastante más potente, hasta 129% más potente que el V2. Estamos hablando de un procesador de 275 MHz que asegura que va a hacer que nos olvidemos del lag ese que estaba presente en los relojes de Polar, que ya con el Pacer Pro se mejoró, con más memoria, también otro procesador un poquito más rápido, pero que aún así se seguía sintiendo un poquito lento al desplazarse por los diferentes menús. Y hablando de memoria, pues tenemos 32 GB de memoria interna, que va a ser para utilizar los mapas. No tenemos ningún tipo de música o reproducción de música en el reloj.
En cuanto a la recepción de satélites, como te he dicho antes, es de doble banda, como todo lo que se está moviendo en el mercado en el año 2023. Y el nuevo sensor de pulso óptico, el Polar Elixir, que según Polar es un 25% más preciso, nos permite hacer electrocardiograma plano o ECG, tiene registro de saturación de oxígeno en sangre y además por la noche te permite tener registros de temperatura. Esto de la temperatura ya es algo que hacía el Ignite 3. Hace cuestión de un mes, mes y medio se actualizó para permitirlo y todavía tenía el sensor antiguo, así que tampoco era necesario tener el sensor nuevo para poder registrar la temperatura. Pero bueno, dicho está. Evidentemente, pues tenemos altímetro, barométrico y brújula, como podía ser de otra manera en un reloj de gama alta. Y lo que también es nuevo es el cable de datos o el cable de carga. El conector del reloj sigue siendo el mismo, pero ahora es un cable USB-C, lo cual nos habilita una especie de carga rápida, que ya luego más adelante cuando te hable de la autonomía, pues te diré que es carga rápida para unas cosas y para otras no. En cuanto a colores disponibles, pues va a estar en 3 colores. El negro con correa negra, clásico de siempre. Y luego tenemos 2 colores plata, uno con una correa azul y otro con una correa blanca con el interior color melocotón o algo así. Es un reloj sumergible 50 metros y precio, pues 599 euros si estamos hablando solo del reloj. Y luego podemos optar por comprarlo junto con un sensor, el Polar H10, por 50 euros más, 649 euros. ¿Y qué hay de software? Pues es lo que te he dicho. Al final Polar lo que sigue haciendo es apostar por funciones de entrenamiento, recuperación y sueño, sin irte a otras prestaciones adicionales, como te he dicho, pues música, pagos o demás historias que realmente a Polar no le interesa trabajar. Entonces, ¿dónde tenemos o cuál es la situación que tenemos? Pues por ejemplo, el nuevo sensor de pulso óptico, el Polar Elixir, nos va a permitir hacer el test ortostático sin sensor externo. Recuerda que el test ortostático es un test, o el Orthostatic Test, es un test que te permite valorar el nivel de descanso que tienes, que podías hacer todas las mañanas, pero que te tendrías que poner el sensor de pulso, el Polar H10, hacer el registro con el sensor. Y la verdad, si te tienes que levantar, buscar el sensor, ponértelo, volverte a tumbar y descansar, es un coñazo. O sea, no te lo voy a negar. Y cualquier otra solución de variabilidad de frecuencia cardíaca sin tipo de sensores, aunque solo fuese con el sensor óptico, que evidentemente no es tan fiable, pero no es tan coñazo. Ahora lo que tenemos es que simplemente poniendo la mano en el reloj, 30 segundos, te hace un electrocardiograma por la mañana. Eso te permite, junto con las pulsaciones, pues te hace el test ortostático, te da la valoración y ya te dirá si te has recuperado bien o no estás recuperado bien. Así de fácil. Y evidentemente, pues casi para todos va a ser lo más importante, mapas de navegación para rutas, con incluso aviso de giro. Pero bueno, antes de hablarte de eso, de los mapas, pues te quiero, o al menos dejar ya de lado el Polar Elixir, porque lo que te digo es al final la nueva joya de la corona de Polar, y es en lo que Polar se va a basar en todos sus desarrollos presentes y futuros, es decir, todo va a empezar a trabajar, va a partir de ahí, de ese nuevo sensor que Polar dice que es mucho más capaz, mucho más fiable. En este momento dice que es hasta un 25% más fiable en actividades tanto de carrera como en ciclismo. Tengo ganas de verlo en ciclismo porque es que ahí realmente es el talón de Aquiles de todos los sensores de pulso ópticos. El registro en ciclismo, que siempre es malo, así que si Polar dice que lo ha mejorado, a ver si es verdad. Tenemos mediciones de saturación de oxígeno. Han hecho pruebas con el Instituto de Deporte Canadiense y según las indicaciones que dicen es igual de fiable que un pulsioxímetro de dedo de los que se utilizan aquí, de tipo hospital. Evidentemente no es valoración médica, pero sí que es similar a los que se utilizan en entornos médicos, así que ya estamos por encima de los pulsioxímetros de otras marcas en los que realmente lo que hacen es dar un dato pero que tampoco te aseguran nada. Habrá que probarlo, habrá que ver la fiabilidad y al final es una función que es donde más útil es en los entrenamientos de altura. Es decir, si tú estás haciendo pues, entrenamientos en la montaña, vas subiendo a partir de los 2000 metros, 2500, 3000 en los que puede empezar a faltar oxígeno, es una función bastante utilizada, por ejemplo, pues, por alpinistas. Yo que básicamente entreno en paseo marítimo, si te digo la verdad, no es algo que utilice. Como te decía, pues la medición ECG es otra cosa que está en el Polar Elixir, es todo lo que te he explicado del test ortostático y evidentemente pues ver si tienes algún problema de corazón, pero que si no lo has tenido nunca, la verdad es que no creo que lo encuentres, por suerte para ti.
y el registro de temperatura durante la noche, que eso sí, no tiene ninguna función que permita seguir el ciclo menstrual en las mujeres, sino que simplemente es un registro de salud para valorar si te está subiendo la temperatura, está bajando o periodos de fiebre. Y bueno, vamos con los mapas porque estoy seguro que muchos queríais hablar o queríais escuchar hablar de los mapas. Porque sin duda es una de las funciones más solicitadas. Polar era la última que quedaba en caer en los mapas, después de que se estrenaran en Garmin, que después Coro los introdujera, Suunto los introdujo también con el Vertical. ¿Quién quedaba? Polar. Y bueno, Wahoo, pero Wahoo es, digamos, otra categoría. De los mapas decir que no son rutables. También era de esperar porque al final Garmin son los únicos que pueden aportar esos mapas rutables gracias a la experiencia que tienen durante muchísimos años diseñando navegadores de coche. Es decir, ahí parten con muchísimos años de experiencia. Tampoco lo podemos echar en cara a los demás fabricantes que no tengan mapas rutables. ¿Qué es un mapa no rutable? Pues en definitiva es una capa de imagen sobre la que se superpone otra capa con la ruta que tú has creado o la ruta en la que tú estás corriendo. Es decir, si tú no corres con ninguna ruta y te va dibujando la ruta, pues al final es, si tú te acuerdas cuando ibas al colegio, si eres más o menos de mi edad, estaba una cosa que se llamaban filminas o algo así, que era un plástico puesto en un proyector con luz y el que se podía pintar encima. Pues hazte la idea de que es exactamente lo mismo. Tú tienes la base de abajo y encima vas pintando ya sea la ruta o donde estás corriendo. Trae el reloj de fábrica trae unos mapas básicos de Europa y de Norteamérica. Esos mapas básicos pues al final son para que tú enciendas el reloj, actives la recepción de satélite y digas, pues mira, si estoy aquí entre este río y este río, pero no tienen ese detalle necesario para navegar. Para eso tienes que descargarte los mapas detallados. ¿Cómo se hace la descarga? Pues necesitas ordenador porque el reloj no tiene wifi como tal, no tiene descarga de los mapas vía wifi, que tiene su lado positivo y su lado negativo. Evidentemente el positivo es que es mucho más rápido porque las descargas vía wifi de los relojes son lentísimas. Pero bueno, con el ordenador la pega es que si tú vas a hacer un viaje, pues evidentemente te tienes que acordar antes de tiempo de descargar el mapa que vayas a necesitar. Pero bueno, que una vez que, por ejemplo, si te compras el reloj, lo instalas, colocas los mapas que crees que vas a necesitar, raramente vas a necesitar utilizar otros mapas. Pero bueno, que sepas eso, que tienes que necesitar un ordenador, que yo sé que luego tenéis algunos el problema de que no tenéis ordenador en casa. Pero bueno, así son las cosas y es lo que te toca con Polar. Lo que seguimos sin tener también es gestión de rutas en la aplicación de Polarflow. Es decir, no tenemos la posibilidad de dibujar ninguna ruta y para ello necesitamos siempre contar con aplicaciones de terceros, que tampoco es demasiado problema, porque hoy en día aplicaciones que te permitan dibujar rutas tienes cientos y además Polar te ofrece la integración directa con Komoot, que tú dibujas la ruta Komoot o te buscas alguna ruta creada, la importas a tu Polarflow y automáticamente te vendrá con incluso avisos de giros y demás historias, que también podemos tener si importas un archivo GPX, ya te digo, que te dé un organizador de una carrera o que te lo hayas creado con cualquier otra aplicación que te dé la gana. Así que lo dicho, tenemos aviso de giro y podemos desplazarnos por el mapa gracias a la pantalla táctil, ya sea arriba, abajo, izquierda, derecha, sin problema. Y luego el zoom podemos aplicarlo desde 20 metros hasta 5 kilómetros, es decir, tenemos un zoom bastante amplio porque a 5 kilómetros de distancia es muy grande. ¿Qué no tenemos en los mapas? Pues en ese sentido son a lo mejor unos mapas un poquito más sencillos porque, por ejemplo, no tenemos posibilidad de mostrar puntos de interés. Si creas en la ruta, por ejemplo, un punto de interés que dijese aquí hay una fuente, aquí está el avituallamiento, pues todo eso no lo puedes tener en las rutas de Polar, que en otros modelos de relojes sí lo tienes. Tampoco tenemos nombres de calle, lo cual se agradece porque sería, la verdad es que un coñazo el tener todos los nombres de calles, y lo que sí que podemos tener son evidentemente pues nombres de ciudades o de distritos y cuerpos de agua, ojo, si caben en horizontal. ¿Qué me refiero con esto? Pues tú imagínate que tienes un lago, yo qué sé, lago Titicaca, un lago muy grande, con lo cual en el horizontal te cabe el nombre. Perfecto. Ríos, pues si están en horizontal en la pantalla del reloj, te cabe el nombre sin problema. Ahora, en el momento que estés con un río curvado, haciendo eso similar, pues por ejemplo, si tienes un nombre de río largo, qué sé yo, el Guadalquivir, y justo estás en una curva del río y tendrías Guadal, pues el reloj no va a dibujar Guadalquivir y parte fuera, parte dentro, sino que si no le entra directamente encima de lo que es el río, no te lo va a poner.
Bueno, pantalla AMOLED, reloj con pantalla AMOLED. ¿Qué toca hablar? Pues evidentemente autonomía, porque es digamos, la pata sobre la que cojea siempre los relojes con AMOLED. Pero he de decirte que cada vez es menos importante y es una cosa menos preocupante. Eso sí, siempre tenemos que tener en cuenta el uso con pantalla encendida o pantalla no siempre encendida y que se active con el giro de muñeca, porque eso es lo que le da vida a esa autonomía, es decir, eso puede alargar un montón. En el caso del Polar V3, del Vantage V3, pues tenemos muy buenos registros para entrenamiento y más normales para el día a día. Los datos que te voy a dar todavía no los tengo del todo confirmados, porque realmente el reloj nos lo han presentado hace unas horas y me falta ese feedback o esa ida y vuelta de correos que todavía no he completado. Si hay cambios con lo que te voy a decir, pues ya te lo dejaré abajo o te lo dejaré en el análisis previo de la web con los primeros detalles, ya con los datos corregidos. Pero bueno, como te digo, son los datos que tengo inicialmente, pero que yo creo que van a andar por ahí, tanto por lo que se ha comentado hoy como por los rumores anteriores. Y todos los datos que te voy a dar son siempre considerando que tenemos la pantalla con la detección de giro de muñeca activa, es decir, que la pantalla no siempre está encendida, sino que se enciende cuando nosotros giramos la muñeca y miramos la pantalla y entonces se enciende. Es decir, ese modo, digamos, en teoría de ahorro de energía que hace que no siempre esté la pantalla encendida, incluso cuando está mirando hacia abajo. Bien, considerando eso, en recepción de satélites doble banda y el sensor de pulso óptico activo, tenemos hasta 53 horas de autonomía, que es un registro francamente bueno. Me gustaría tener, por aquello de comparar peras con peras y manzanas con manzanas, el dato de pantalla siempre encendida, pero no lo tengo, así que nos quedamos en ese hasta 53 horas que teóricamente pinta muy bien y que luego habrá que ver en la realidad pues cómo responde al giro de muñecas, si necesitamos realmente activar la pantalla siempre encendida en los entrenamientos o no, es decir, que lo veremos con la prueba. Y luego, si cambiamos la recepción a una sola banda, y entiendo que es con uso de solo GPS, es decir, bajando un poquito la fiabilidad de la recepción de satélite, pero manteniendo el sensor de pulso óptico activo, ahí pasaríamos a 68 horas, que también es una cifra bastante buena. Y luego, si activamos diferentes modos de ahorro de energía, quitamos el sensor de pulso óptico, desactivamos Bluetooth o quitamos todo, pues nos quedamos con un reloj prácticamente tonto que hace un registro cada muchos minutos, pero que a cambio pues te da muchas horas de autonomía porque te permite llegar hasta 140 horas. Es decir, si vas a hacer grandes excursiones de senderismo de varios días, pues es el modo que vas a utilizar, pero que en el resto del uso diario o habitual, pues es un modo que nadie utiliza. Y luego como modo, o digamos como reloj en el uso del día a día, con frecuencia cardíaca, con seguimiento de frecuencia cardíaca, seguimiento de actividad, las notificaciones activadas, es decir, lo que es el reloj durante tu día a día, pero eso sí, con la pantalla apagada, llegaría hasta 8 días, que ahí se queda pues un poquito corto. No tengo los datos de pantalla siempre encendida, pero yo estimo que va a andar entre 5 días y medio, y a partir de ahí tendrás que recortar pues con los datos no datos, sino con tu uso de GPS, que al final pues eso es lo que hace bajar la autonomía. ¿Opinión de este Polar Vantage V3? Pues yo estoy seguro que esta presentación igual te deja un poquito frío. A mí también me deja un poquito frío, pero ¿por qué? Pues porque me faltan detalles, me falta el tacto del reloj, me falta el probar todas esas funciones, no porque no han anunciado tanto, pero sí ese nuevo sensor de pulso óptico y todo lo que pueda aportar, porque al final es donde está el grano del reloj, porque sí, la pantalla perfecto, ok, pantalla AMOLED, ya se iguala a otros rivales, satélites está por ver el resultado, porque sí se anuncia doble banda, pero luego hay que ver si la antena ha mejorado, por ejemplo, con la que tenía el Ignite 3, que es una cosa que Polar sabía cuando su lanzamiento, que buscaban más un reloj pequeño más que una antena potente, porque el Ignite 3 pues al final es un reloj más enfocado a uso en fitness y gimnasio, que el Vantage V3, que aquí el GPS tiene que ser bueno. Me falta ver eso y ver si ha mejorado bastante con respecto a lo que tenía el Ignite 3. Porque al final, es lo que te digo, muchas de las cosas presentadas hoy son para probar, para ver rendimiento, para jugar con ellas, para tener. Pero hay una cosa que hay que decir a su favor y que realmente me gusta, y es que Polar sigue siendo Polar. Es decir, Polar es sinónima de ciencia del deporte y no de meter funciones porque tienen que estar en una lista de funciones. Así que en ese sentido, pues Polar lo que hace es se centra en esa ciencia del deporte
y además lo respalda publicando estudios. Por ejemplo, todo lo que hemos hablado del ECG, del test ortostático, todo eso, a partir del día 20 lo tendrás disponible en los white papers que se llama, que son los estudios científicos, en donde dicen por qué lo que dicen es cierto, con qué lo han comparado, cuál es el protocolo que han seguido. Es decir, un estudio científico, más allá de decir, pues te voy a dar un dato de V2 Max o te voy a dar tal y te lo tienes que creer. Así que en ese sentido es lo que te digo, es Polar y se enfoca en lo que tiene, porque como ellos dicen, tener muchos datos es muy fácil, pero lo difícil es darle sentido, es interpretarlos, es llevar esos datos a tus algoritmos y que los datos sean de verdad importantes. Porque en definitiva Polar es que no quiere funciones del tipo de música, pagos inalámbricos, ni nada de eso. Lo que quiere es una herramienta para atletas, es decir, que te lleve el seguimiento de la carga de entrenamiento de forma fiable, que cuando te dice que necesitas descanso o que estás bien descansado, sea una cosa en la que puedes confiar. En definitiva, hay que tener un aumento de rendimiento como deportista. Pero claro, el tema es, ¿hay suficientes usuarios que sea eso lo que demandan? Pues no lo sé, a lo mejor ahí es lo que hay que valorar, pero supongo que ya lo han hecho ellos porque tienen bastante más tiempo y dinero que yo para hacerlo, así que no seré yo el que lo discuta. Pero lo que hay que tener claro es eso, que al final esto es un reloj para el atleta o el que quiere entrenar como atleta y que le preocupa las métricas de entrenamiento más allá que todas las funciones adicionales. Pero es lo que te digo, la opinión final tendré que darla hasta después de probar. Ahora mismo no te puedo decir si todo ok o todo no, porque me falta ese tacto, que así pues tienes la excusa perfecta para irte ahí abajo, suscribirte y esperar a cuando esté el análisis publicado, que espero que no tarde demasiado. En las próximas semanas, dame un poquito de tiempo a que toquetee el reloj y que haga un poquito de entrenamiento con él y conocer exactamente qué es lo que aporta. Nada más, no te olvides de darle al me gusta ahí abajo al vídeo, porque ya sabes que ayuda un montón, te lo digo siempre y te lo pido siempre. Y muchas gracias, un saludo.